Entonces, como ejemplo de la filosofía rizomática o de el rizoma, tenemos este que vamos a hacer ahora. El discurso rizomático agarra varias hebras y va haciendo un trenzado, pero que eventualmente lo desenhebra, o sea, lo destreza, pues, lo despeluca. Y ahora vamos a agarrar a tres filósofos, los tres sucesores del señor Edmund Husserl, heredero o discípulo del pensamiento fenomenológico de Edmund Husserl. Hablamos de Heidegger, Sartre y Camus, ¿no? Tenemos a tres personajes que, por ejemplo, al señor Pablo Feynman le parece bellísimo y súper poético el señor Sartre. La opinión de Jimiro Serna es que Sartre es un escritor copioso, pero que no aporta nada en lo absoluto. O sea, los aportes que hace es básicamente para satisfacer el ocio, la capacidad de ocio que progresivamente va a ir teniendo una clase media académica que no dice nada, que no aporta nada y que no resuelve nada. Sobre el precepto, precisamente, de que la filosofía no es útil. Y eso es una estupidez. La filosofía es una de las cosas más útiles. O sea, sí ha servido de base nada menos y nada más que a toda la mecánica, a toda la física teórica. A través de Hume y el mismo Edmund Husserl se basan Heisenberg para su principio de incertidumbre, ese principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? El famoso gato de Schrödinger, que no se sabe si va a tomar por un lado o por el otro, principio de incertidumbre basado en el comportamiento del electrón. Es decir, imagínate tu cosa tan útil como esa, que hasta estos aparatos se deben a eso. Pero no se deben a eso solamente por los electrones que se conducen en una planchita donde hay unas pistas, que es lo de la electrónica, sino que se deben a eso incluso por el lenguaje mismo de Android, de Unix, Linux, Visual Basic, Pascal. Todo eso es lingüística. Y esa lingüística toda viene de la fenomenología lingüística. O sea, de la posibilidad de disociar el lenguaje de sus significados. Eso sucede gracias al pensamiento fenomenológico, entre otras, ¿no? Pero fundamentalmente a esa aplicación. Entonces, partiendo de la base de que la filosofía no es útil, Jean-Paul Sartre se ganó la vida bien, y además comete lo que yo observo como una gran estupidez, que supuestamente se descubre o funda la esfinge del pensamiento, la esfinge de la personalidad, que es esa tontería de clase media, según la cual yo voy a ser digno si le digo que no al Nobel, pero sigo teniendo un modelo de vida que se basa fundamentalmente en la explotación y el extraccionismo, tanto o más que el de los burgueses. O sea, tanto o más que el de los burgueses. O sea que es una forma de vida totalmente artificial. Y yo tengo que apurarme a hacer actos bien absurdos y bien ridículos, pero que se valida en una lucha. El señor Camus, por otro lado, es más honesto. Él dice, no, vivimos en el absurdo, ¿no? Y escribe el mito de Sísifo. Y lo asume, vivimos en el absurdo. Yo no me voy a estar inventando estupideces de que voy a ser más digno resolviendo el vacío existencial, el vacío que descubre el existencialismo. O sea, el existencialismo descubre fundamentalmente la famosa nada en filosofía. Ok, pero ¿qué es el existencialismo en la práctica? Porque entonces vienen los filósofos a hablarte de la nada, que puede ser nada o puede haber un todo. Y dice el señor Pablo Feynman, con todo respeto, no, que esa pregunta le puede quitar el sueño a cualquiera. No, chicos, esa pregunta le quita el sueño a un ocioso de clase media,
sin nada que hacer. O sea, la filosofía debe tener una aplicación que descubres en la experiencia. Si no, aunque no lo creas y aunque no lo sepas, muy probablemente eres un auspiciador de la delincuencia en la que se convierte el sistema tanto socialista como capitalista como comunista, en la que una cierta vanguardia se hace preguntas ridículas y se mantienen explotando gente sin ningún talento, porque el talento es la capacidad de ser útil para otros. El talento no va a venir a ser el preguntarse sobre el ser y la nada. El gran descubrimiento lo hace Heidegger, que descubre algo que es técnicamente aplicable y por eso es considerado, que yo no lo creo, pero es considerado y con razón, repito que yo no lo creo, el filósofo más importante del siglo XX, ¿no? Porque descubre que el ser se mueve. Pero eso no lo descubre él. Eso ya lo viene descubriendo la física teórica desde hace tiempo. Y ya Epicuro había descubierto que hay una sinuosidad, que hay un movimiento en el electrón. Y lo viene descubriendo además de manera aplicada a la física, a la observación de la física, ¿verdad? De manera que es mentira que a partir de Sócrates todos los filósofos se dedican a pensar sobre la polis. No es cierto. Epicuro sigue manteniéndose pensando en la física. El mismo Sócrates empieza a pensar en el conocimiento como tal y los estoicos empiezan a pensar en el lenguaje, ¿no? Así que, y todo eso siempre va a ser sumamente útil, de utilidad directa e indirecta, porque son filósofos que buscaban de ocuparse de eso. Entonces, tenemos a Sartre, que no descubre nada, y no aplica nada, y no sirve para nada. Lo único que descubre es el fetiche de la dignidad por lucha social. Ahora, ¿por qué digo yo que es una ridiculez y es un torpe y no descubre nada? Bueno, porque si de verdad hubiera querido ser útil para otros, en lugar de rechazar el Nobel, lo acepta y lo invierte, puesto que eso fue dinero. Y no solamente el dinero, porque ponle tú que como la hegemonía es tan mala, a lo mejor no se lo daba. No, pero aprovechaba el espacio público para decir algo que hubiera escuchado todo el mundo. Aprovechaba un momento que son coyunturas, algo que no estoy inventando yo. No solamente Carlos Marx lo observa, el aprovechar las coyunturas, incluso las mediáticas. No solamente, ¿no? Sino que el viejo Briceño Guerrero dio el ejemplo en el año 83 de aceptar una invitación de gente en la que él no confiaba, por decirlo menos. De hecho, quizás hasta los despreciaba. Pero dijo, no, yo voy a aprovechar de decir algo. Entonces, Sartre, como buen clase media, sin vergüenza, mantenido, esa es mi humilde opinión de él y de Simón de Beauvoir, dedicados a pensar y a hacer fetiches que los hicieran sentir dignos. Pero, imagínate tú el trabajo y el compromiso de aceptar unos $500,000, que creo que es lo que dan el premio Nobel o algo así, y tener que gerenciarlo. No, chicos, yo quiero seguir siendo un vago de mierda, escribiendo vainas que a final de cuentas tú las lees y las lees y las lees, y eso no agarra para ningún lado, hermano. Que es el problema del existencialismo, ¿no? Que es lo que se le puede reconocer a Freud, que dijo, bueno, del existencialismo puede salir una técnica para resolver esa ansiedad. Y él hace ese intento, por lo menos. Se le podrá criticar lo que sea, pero el tipo dice, mira, aquí se puede categorizar, se pone esto aquí, se pone esto allá, se pone esto allá. Oye, y tratamos de ayudar a la gente que tiene una pena en el alma. No, ya por ser tres no sirve para un coño. Ni eso hace. Sigue siendo clase media, y si eres pobre, adóralos a ellos. Adórame a mí, ese es el discurso de trasfondo. Y como yo soy tan humilde, además me vas a tener que respetar más por eso, porque soy además burdo humilde.
Qué terrible. Esa es mi opinión, ¿no? Por supuesto que hay más de uno viendo este video que dirán, uy, qué barbaridad, este tipo sí está loco. Pero esto que estoy diciendo es susceptible de análisis lingüístico incluso. ¿No? Cuando ya te dice el ser y la nada, se está de alguna manera escudando para no decir nada. ¿No? Y quien dice lo que es realmente útil es Heidegger. Heidegger es el que dice, nosotros más que ser algo en sí, somos posibilidades. Y eso es lo que da lugar a algo que de hecho se está planteando paralelamente. O sea, no hubo que leerlo a él tanto para que Heisenberg dijera que hay un principio de incertidumbre. O sea, eso no es más que el principio de incertidumbre de Heisenberg. Así de sencillo. O sea, hay tantas posibilidades que entonces ahí se incrementa muchísimo la noción de sujeto, tanto que se multiplica y se rizomatiza. ¿Ves? 3 descendientes del señor Husserl, ¿no? 3, digamos, no descendientes directos, sino discípulos influenciados por la fenomenología de Husserl, tienen diferentes aplicaciones. Camus es honesto y lo asume. Sartre busca el fetiche, apunta hacia el fetiche de la personalidad. Y Heidegger hace la aplicación y descubre el movimiento y supera la noción estática del ser, en términos muy concretos y en 2 planos, en 2 platos.